Bienvenido a EGACEM. La Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. IGACEM, la Universidad por Videoconferencia y su Escuela de Ciencias de la Salud te invitan para que curses la licenciatura en Enfermería, licenciatura en Trabajo Social, maestría en Administración de Hospitales y doctorado en Educación. Anímate a ser nuestro alumno. Todos nuestros programas están incorporados a la SEP. Ofrecemos clases a distancia en nuestra plataforma una vez a la semana, 4 horas. Contamos con docentes de alto impacto con excelente experiencia y brindamos atención personalizada por coordinadores, directivos y docentes. Contamos con colegiaturas económicas. Los costos son congelados y accesibles. Brindamos acompañamiento al alumno en toda la duración, además de precios preferenciales a exalumnos y familiares. Pase directo a otro nivel y no hay gastos de libros y materiales. Nuestra forma de evaluar está constituida por portafolio de evidencias, participaciones, actividades en clase y tareas. No tendrás que realizar exámenes o tesis, ya que ofrecemos titulación automática. ¡Te esperamos! Inscríbete a nuestras conferencias gratuitas, todos los jueves a las 19 horas. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien, y bueno, les quiero invitar para que cursen con nosotros la licenciatura en Trabajo Social. Estamos próximamente a iniciar y se les invita para que pidan informes y se puedan incorporar. O bien, si saben de alguien que quiera estudiarla, lo pueden recomendar con nosotros. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a una profesora, una maestra que tiene una excelente preparación y es la maestra Esther Rivera García. Ella tiene varias licenciaturas, varias maestrías, es una persona que es muy preparada. Y bueno, pues la maestra Esther el día de hoy nos va a impartir este tema de derechos humanos y obligaciones del Estado. Bienvenida, maestra Esther. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, son todos suyos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues un gusto compartir esta noche con ustedes, con el instituto. Me siento muy honrada por la invitación y bueno, espero que de esta plática puedan surgir varias dudas que los lleven a reflexionar sobre los derechos humanos y las obligaciones del Estado, ¿no? Que es el propósito de la conferencia del día de hoy, ¿no? Que más allá de que se lleguen conocimientos, creo que mi intención va en el sentido que reflexionemos sobre la importancia del tema, ¿no? Bueno, voy a presentar, si me permiten. Vamos a comenzar. Déjenme presentarles esta página. Cuando nos preguntamos por qué es importante conocer sobre las obligaciones del Estado, bueno, la verdad es que durante mi práctica profesional, yo soy abogada postulante, también soy consultora, también soy capacitadora, y docente en la UNAM, docente en el Instituto Rosario Castellanos. Dentro de todos estos espacios donde me he desarrollado, la verdad es que una de las constantes que yo he advertido es precisamente el desconocimiento de las obligaciones del Estado. Es una de las constantes, no solamente, por ejemplo, respecto a la población en general, ¿no? Incluso los propios servidores públicos
hay un desconocimiento muy amplio respecto de cuáles son las obligaciones que les corresponden como agentes del Estado. Por ejemplo, me ha tocado dar capacitación para personal de Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para personal de la Sedena. Entonces, la verdad es que es muy grave, la verdad es que es en ese tenor, es sumamente grave que no se conozcan claramente cuáles son las obligaciones que tienen los servidores públicos, porque de pronto se asume que hay obligaciones como muy vagas, muy escuetas, no tenemos claro a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de obligaciones del Estado. Entonces, la intención, les digo, que tengo el día de hoy es que colocarles este tema a reflexión, colocarles la importancia de que nosotros como ciudadanos, que nosotros como personas de a pie conozcamos de este tema para que en un momento dado pues podamos utilizar esta información para hacer frente a para hacer frente. Creo que por ahí tengo eco. No, es otro micrófono abierto. Yo tengo potestad. Gracias. Bueno, si me permiten, entonces les voy a presentar, paulatinamente les voy a ir presentando, videos, haciendo referencia un poco a esto que les estoy platicando. Ahí está. Tiene oportunidad porque mi máquina decidió que hoy no queríamos colaborar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Denme un momento, por favor. Ahí está. Se me olvidó comentarles, en el momento que a ustedes les surja la duda, la verdad es que no tengo problema que me puedan interrumpir. La verdad es que a mí me funciona mucho, incluso más que me interrumpan, para que podamos ampliar la explicación sobre aquello que se haya quedado un poco de duda. Entonces, no duden en alzar la manita, en abrir su micrófono para plantear la duda que llegaran a tener. Bueno, ¿cuál es la importancia de la identificación correcta de las obligaciones del Estado? Les decía que en muchas ocasiones, desafortunadamente, como ciudadanos, no tenemos claro cuál es el señalamiento concreto que le debemos hacer a la autoridad cuando nosotros advertimos que hay una negligencia en sus acciones, en sus conductas e incluso en sus propias políticas, ¿no? Porque la verdad es que las omisiones del Estado, bueno, el incumplimiento de las obligaciones del Estado no solamente son en un sentido negativo, ¿no? No solamente se trata de aquello que no hace, sino también incluso se trata de aquello que hace, ¿no? Y que incluso llega a institucionalizar, por ejemplo, las normas que vulneran directamente derechos humanos de las personas. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claro en qué sentido debemos de reconocer cuando se incumple o no una obligación del Estado. Y es esto, ¿no? Aparte de lo que les presento en esta lámina, entonces, su importancia concreta es que nos va a permitir a nosotros, ciudadanos, señalar con mayor precisión cuáles son las acciones, cuáles son las omisiones, es decir, cuáles son las conductas que nos pueden indicar que se está incumpliendo o no se está incumpliendo una obligación del Estado, ¿no? Porque la verdad es que también muchas veces es cierto que hay situaciones concretas donde los agentes del Estado no pueden actuar sino de esa forma, no pueden actuar sino como el propio contexto se los requería, ¿no? Claro que siempre va a haber una limitación, esa limitación pues la vamos a encontrar dentro de nuestro marco jurídico,
Pero bueno, de cualquier forma nosotros como ciudadanos debemos estar conscientes que habrá situaciones donde el Estado tendrá sus propias limitaciones, por ejemplo, limitaciones presupuestales, que lo llevarán a la omisión o la acción, ¿no? Y entonces en este punto es importante, por ejemplo, retomar lo que nos está diciendo nuestra propia Constitución. En su artículo primero nos señala claramente cuáles son las obligaciones del Estado, porque muchas veces cuando nosotros reflexionamos sobre cuáles son las obligaciones que tenía, por ejemplo, frente a un robo, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que tenía el servidor público que le tocó, que le tocó atendernos, ¿no? Bueno, desafortunadamente las omisiones siempre son la constante y entonces nosotros podemos advertir que existió una conducta inapropiada, pero no somos capaces de señalar en qué consistió o cómo se correlaciona eso con el marco constitucional, ¿no? Y por eso la intención de que esta noche podamos platicar sobre esto, para que ustedes vean que las obligaciones del Estado no son como un espectro etéreo o algo que está sin definición, algo que no se puede concretar, que no se puede identificar claramente. No es algo vago, no es algo que, no es solo un conjunto de conductas que podamos listar tampoco, ¿no? Lo que sí nosotros debemos de tener claro es que dentro del artículo primero, en el párrafo tercero de este artículo primero, pues nos señala claramente cuáles son esas obligaciones, ¿no? Las obligaciones que van a tener todas las autoridades, todo el gobierno, pues, del Estado mexicano, pues va a ser la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar. Esas son las obligaciones genéricas a partir de las cuales las autoridades del Estado se deben de desarrollar, ¿no? En este punto vale la pena hacer mención que el Estado va a ser entendido como el todo, ¿no? Como el todo social, como este ente político que se une, que se regula a través de normas y cuyo propósito va a ser, pues, lograr la armonía, la convivencia social. En este punto también es importante señalar que el Estado, ¿cuáles son sus elementos del Estado? Los elementos del Estado, pues, son precisamente la población, el territorio y el aspecto, en este caso más importante, pues es el gobierno, ¿no? El gobierno es a quien el Estado le va a depositar la obligación de generar todas aquellas condiciones que nos permitan a la población, pues, vivir en condiciones armónicas, ¿no? En condiciones que nos permitan el desarrollo integral de una persona, ¿no? Entonces, por eso cuando este artículo primero en su párrafo tercero señala que todas las autoridades, pues nos vamos a referir absolutamente a todas las autoridades. El gobierno no se divide solamente, o el gobierno no solamente es el poder ejecutivo. El gobierno es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, es el poder judicial, son los institutos autónomos constitucionales, son todos aquellos institutos paraestatales, autónomos que existan, ¿no? dentro del Estado mexicano. Entonces, cuando hablamos de autoridades, nos referimos a todo eso, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo tanto al Ejecutivo, a sus secretarías, a las dependencias, a todos los servidores públicos que forman parte de esas secretarías, de esas dependencias, refiriendo a los legisladores, a los diputados, a los senadores, nos estamos refiriendo a todo el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, los tribunales federales como los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de circuito, los tribunales locales, a todos ellos nos estamos refiriendo, ¿no? Esas son todas las autoridades. Es decir, ninguna autoridad, y esto ha sido también analizado dentro del expediente varios 912/2010, se ha analizado quiénes estaban obligados, ¿no? Porque desafortunadamente cuando se da la reforma del año 2011, la reforma constitucional de 2011, donde precisamente se incorpora este párrafo tercero, muchas autoridades no tenían claro qué les correspondía, ¿no? Muchas autoridades a ellos no les tocaba, ¿no? Que estas obligaciones que se establecían dentro del párrafo tercero llegaron a mencionar que a ellos no les tocaba. Imagínense, por eso les digo que esto es sumamente grave, porque imagínense que una autoridad, un servidor público, pues, no reconozca
que estas son las obligaciones a las que está supeditado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguna reunión, la verdad es que muy mal, pero por ejemplo en alguna reunión un fiscal llegó a decir que, pues, que a él no le tocaba, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, la entidad donde él trabajaba, pues que la entidad federativa no había firmado ningún tratado internacional y que por eso esa entidad federativa no estaba obligada a estos compromisos, ¿no? A estas obligaciones del Estado. Imagínense, por eso les digo que es bien grave este desconocimiento, ¿no? Porque estamos hablando que un fiscal estatal no tenía conciencia, una conciencia jurídica de qué le tocaba realizar, ¿no? Entonces, bueno, por eso la intención de que en el expediente varios se analizara qué le tocaba a cada uno, pues, era esa, ¿no? Definir cuál era el alcance de la reforma constitucional, cuál era el alcance de estos nuevos criterios que se incorporaban también derivado de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, pues se concluye, al final se concluye que cuando se dice todas las autoridades del Estado, pues se está refiriendo absolutamente a todas, ¿no? Desde el orden municipal, todas las autoridades que pertenezcan al orden municipal, todas las autoridades del orden estatal, sin exclusión, sin excepción alguna, a todos les va a tocar. Y por supuesto, con mayor razón, a las autoridades del orden federal. Entonces, esto es, les digo que de pronto parecía algo como muy simple, como muy fácil de comprender, pero a veces no es tal, ¿no? A veces, y en muchas ocasiones, muchos servidores públicos, ustedes lo podrán ver seguramente en el cotidiano, muchos servidores públicos tratan de eludir estas obligaciones. Muchos servidores públicos ni siquiera conocen estas obligaciones de este párrafo tercero del artículo primero. Y bueno, todo esto va a estar relacionado directamente con los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos que están reconocidos dentro de nuestra propia Constitución. Aquí también es importante puntualizar que los derechos humanos que están contenidos dentro de la Constitución política, pues no van a ser los únicos derechos humanos que van a ser reconocidos por todo este bloque constitucional. Van a ser también, por ejemplo, los derechos humanos que están contenidos en tratados internacionales de derechos humanos. La reforma del 2011, seguramente ustedes lo han escuchado, significó un parteaguas para el Estado mexicano, porque a partir de ello se establece, por ejemplo, se incorpora el concepto de derechos humanos, se incorpora esta idea de reconocimiento, no de otorgamiento, ¿no? Porque por mucho tiempo la idea de derechos fundamentales fue la que prevaleció, pero la idea de derechos fundamentales tiene un sentido de verticalidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, por mucho tiempo se concibió que quien otorgaba los derechos era el gobierno, ¿no? Que quien otorgaba los derechos a favor de la ciudadanía era el gobierno. Y entonces, si el gobierno no reconocía los derechos de la población, pues entonces no tenían derechos la población, ¿no? Entonces, esta visión de los derechos fundamentales que prevaleció durante mucho tiempo, pues, por ejemplo, a partir posterior a la Segunda Guerra Mundial, se empieza a gestar esta nueva noción de derechos humanos porque, bueno, todas las atrocidades que ocurrieron en ese periodo histórico, o sea, no solamente fue, por ejemplo, el holocausto nazi, sino que también hubo una serie de condiciones de genocidio, por ejemplo, en el régimen de Stalin, con Mussolini y todos estos regímenes totalitarios que la verdad es que condenaron a su población a situaciones extremas de violencia, ¿no? Incluso desde sus propios marcos jurídicos establecían condiciones de extrema, ¿no? Por ejemplo, el régimen nazi instauró dentro de su propio marco jurídico quiénes iban a ser titulares de derechos, ¿no? Y obviamente pues excluía a todos aquellos que no se consideran titulares de derechos y se les daba un trato, ni siquiera de animales, la verdad es que se les daba un trato de cosas, ¿no? Entonces, por eso, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ante todas las atrocidades que se notaron, que se pudieron ver, pues hubo gente que empezó a reflexionar sobre un nuevo concepto, ¿no? Este nuevo concepto, pues, fue los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos vistos como un instrumento de defensa ante esos regímenes totalitarios
ante esos gobiernos que más que proteger a su población, pues se encargaron de aterrorizarla, ¿no? Entonces, cuando surge este concepto de derechos humanos, estamos hablando más o menos de 1948, en adelante, pues la verdad es que se empieza a generar una tradición teórica en torno a los derechos humanos, se le empieza a dotar de contenido, se empieza a reflexionar cuál es su alcance, hasta dónde se puede, cómo se puede incorporar este concepto de derechos humanos dentro de los marcos jurídicos nacionales, ¿no? En ese momento, por ejemplo, este pensamiento sobre las soberanías estatales y que nadie debía de estar por arriba de las soberanías de los estados, pues todavía estaba muy en boga, ¿no? Entonces todavía era muy complejo que se incorporara este concepto de derechos humanos dentro de los marcos jurídicos nacionales. Sin embargo, con el desarrollo, con el avance de este concepto dentro de la teoría del derecho, pues la verdad es que muchos marcos jurídicos nacionales empezaron a incorporar dentro de sus propias constituciones, dentro de su propio marco jurídico nacional, empezaron a incorporar esta noción de derechos humanos. Por ejemplo, en Latinoamérica se comienza a incorporar por ahí del año, incluso hay por ahí del año 69, comienzan con por ahí de los años 90. Y por ejemplo, el Estado mexicano llega sumamente retrasado, ¿no? O sea, estamos hablando que más o menos la tradición jurídica, los sistemas jurídicos de Latinoamérica empiezan a construir sus sistemas jurídicos desde la óptica de derechos humanos. Les digo que el más tardío fue por ahí de los años 90, ¿no? Y México no. México seguía con esta noción de derechos fundamentales, que les digo que es una noción donde se concibe que el Estado es el que concede derechos a la ciudadanía, ¿no? En la Constitución de 1917, esa es la visión con la que se gesta todo este desarrollo de derechos, ¿no? Donde el gobierno se veía como aquel que concedía derechos a favor de la población, ¿no? Entonces, la verdad es que esta tradición de derechos humanos, en contraposición con la tradición de garantías individuales que todavía caracterizó al Estado mexicano, lleva a que el Estado mexicano también incumpla, ¿no? En muy, muy grave medida, incumpla esta nueva tradición, esta nueva noción de derechos humanos que ya estaba caracterizando a otros marcos jurídicos, y en cambio el Estado mexicano, pues no. El Estado mexicano seguía con su noción de derechos humanos, de derechos fundamentales, su noción de garantías individuales, y bueno, la verdad es que eso lleva a una aplicación muy, muy perjuiciosa para los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros presentábamos amparos, por ejemplo, en el caso del derecho al agua o derecho a un ambiente sano, cuando nosotros presentábamos amparos, pues nos decían que mucho gusto, que estaba muy bonito nuestro amparo, pero que no iba a prosperar. ¿Por qué? Porque no estaba reconocido dentro del marco constitucional la idea de derechos humanos y mucho menos pues, los mecanismos de defensa de los que ahora sí ya hablan los tratados internacionales y la propia Constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Estado mexicano, les digo, llega a esta tradición de derechos humanos hasta el año 2011. Imagínense, ¿no? Hasta el año 2011, y tampoco fue como una condición graciosa, sino que fue después de muchos llamamientos que hacen, por ejemplo, los comités de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, hacen llamamientos muy insistentes, muy enérgicos en muchas ocasiones al Estado mexicano para señalar que hay un cúmulo de incumplimientos, un cúmulo importante de fallas dentro de la administración del propio Estado mexicano, ¿no? Por ejemplo, las sentencias, por ejemplo, la reforma del 2011, se da cuando una de las primeras sentencias que se emite dentro de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, ¿no? Que fue la sentencia de Campo Algodonero, donde se analiza, por ejemplo, estas condiciones sistemáticas de violencia de género que existía en Ciudad Juárez, ¿no? El Estado mexicano, ¿cómo puedes tener
miles de desapariciones sin no hacer nada, ¿no? Si no atiendes este fenómeno de violencia de género, es muy probable que se te replique, ¿no? Entonces tienes que armar toda una estructura jurídica, toda una estructura institucional que te lleve a que puedas generar condiciones para que las personas puedan vivir libre de violencia, ¿no? Entonces, les digo, hubo varios llamamientos, por ejemplo, el Comité de la CEDAW también hace varias observaciones en torno a la violencia de género que existe dentro del Estado mexicano. Y bueno, la verdad es que varias instituciones transnacionales, internacionales, hacen este llamamiento al Estado mexicano y pues no les queda otro al Estado mexicano, sino que también incorporarse esta noción de derechos humanos, ¿no? Y bueno, con esa noción de derechos humanos, la verdad es que llega también la noción de las obligaciones claras y claramente identificadas que debe de tener un Estado que está dentro de esta noción de derechos humanos. Y por eso este párrafo tercero, todo esto para llegar y decirles que este párrafo tercero, pues se justifica precisamente en este contexto, este nuevo contexto, donde ya los derechos humanos deben de ser el eje rector de toda actividad del Estado, ¿no? O sea, ya la actividad del Estado no debe estar centrada, por ejemplo, en solo administrar, en solo evitar que la gente no viva en condiciones de violencia, sino que más bien la noción que se incorpora dentro del marco constitucional es que ahora los derechos humanos son como son un eje regulador y son el principio al que todos debemos de orientarnos, ¿no? O sea, todas las autoridades deberán orientarse hacia el cumplimiento de condiciones para que las personas puedan vivir sus derechos humanos, ¿no? Y entonces para ello, pues se señala claramente dentro del párrafo tercero de la Constitución, se va a señalar claramente cuáles son las obligaciones que tienen que hacer todas las autoridades del Estado mexicano para lograr ese propósito, ¿no? Lograr el propósito que todas las personas puedan vivir sus derechos, ¿no? Y entonces por eso nos dice que debe de estar cumplimentadas estas 4 obligaciones, ¿no? Y bueno, adicional a ello, también, por ejemplo, nos señala que va a haber 4 obligaciones específicas, ¿no? Estas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar son las obligaciones generales que tienen más una visión preventiva y también van a existir obligaciones específicas, que son la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, ¿no? Esto también se da, por ejemplo, después de la ocurrencia de un hecho victimizante. ¿Cuál es la obligación de respetar, ¿no? Y aquí es muy importante. Déjenme ver. ¿Me escuchan cortado? Sí, de vez en ¿Escucho? cuando, pero sí se entiende. Qué mal. No, Qué mal. yo sí la oigo bien. ¿Sí? Sí, yo también. Se escucha bien, Yo profesora. también la escucho bien. Acá se escucha bien. Es que la verdad es que también sí luego mi internet me hace muy malas bromas. Bueno, fíjense, la obligación de respetar es una de las más sencillas que tienen las autoridades estatales, ¿no? De las más sencillas. Y que aún así no se cumple, ¿no? Desafortunadamente. La obligación de respetar es una obligación negativa, ¿no? Es decir, es una obligación donde lo que se le requiere a las autoridades es que no realicen, no ejecuten ninguna conducta que lleve a obstaculizar el derecho de las personas, ¿no? Si una persona ya está ejerciendo sus derechos humanos, si una persona ya está en ejercicio pleno de un derecho, entonces lo que debe hacer el Estado es hacerse un lado y no obstaculizar de ninguna forma, ¿no? Entonces la obligación de respetar nos lleva a eso. Si tú ves a una persona que está ejerciendo su derecho, entonces no le estorbes, déjala que siga ejerciendo su derecho. Pero le digo, pareciera bien sencillo, pero que de cualquier forma pues no se realiza, ¿no? Y aquí es donde quiero comenzar a presentarles un poco estos videos que había preparado, ¿no? Espero que se escuche.
No sé si se acuerdan de estas escenas, son unas escenas que se dan precisamente cuando se toma posición el presidente Peña Nieto, y entonces pues aquí claramente hay un ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ¿no? La población, la verdad es que desafortunadamente el gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizó por una falta de legitimidad, ¿no? Y entonces pues precisamente las manifestaciones que hubo durante su toma de protesta, pues fue una expresión clara de esta falta de legitimidad, ¿no? Lo que estaban haciendo estas personas, este conjunto de personas, pues era precisamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es cierto, no es un derecho que nosotros podamos ir y vociferar sin límite alguno. El derecho a la libertad de expresión tiene un límite, ese límite se va a encontrar cuando el derecho invada o incida de manera negativa en la esfera jurídica de otras personas, ¿no? Sin embargo, en esta manifestación, la verdad es que no se estaba caracterizando por ser una manifestación violenta, sino que pues la verdad es que había una manifestación legítima del descontento respecto de las instituciones del Estado, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hace el Estado? O sea, lejos de permitir que se haga, que se ejerce ese derecho, lo que hace el Estado pues, es precisamente esto, ¿no? Manda el uso de la fuerza de manera injustificada, de manera desproporcionada, manda el uso de la fuerza pública para contener, para repeler esta manifestación, ¿no? Este ejercicio a la libertad de expresión. Y bueno, la verdad es que les digo, pareciera que la obligación de respetar es bien sencilla de cumplir, pero desafortunadamente la toma de decisiones que van a caracterizar a las autoridades del Estado pues no es así, ¿no? Sino que más allá de permitir a las personas el ejercicio de sus derechos, pues la constante es que se obstaculiza, ¿no? Y la verdad es que tampoco no es solamente por ejemplo, respecto al derecho a la libertad de expresión, sino que también va a ser, por ejemplo, respecto a otros derechos, ¿no? Otros derechos, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a los servicios de salud, el derecho a la educación incluso, ¿no? Por ejemplo, hay un caso bien interesante que también, de un niño intersex, no es bueno, en ese momento no era un niño, ¿no? Era una persona, un niño, un bebé que nació con órganos sexuales de ambos sexos, y entonces cuando lo llevan a registrar, o sea, es decir, cuando lo llevan a ejercer su derecho a la identidad, su derecho a una familia, cuando lo llevan a registrar, pues las autoridades del Estado le dicen, no puedes, porque necesito un certificado donde me diga cuál es tu sexo genérico. Entonces, como no le podía indicar, no tenían ese certificado porque los propios médicos le recomendaron a la mamá que no pusieran porque necesitaban esperar cómo se desarrollaran los órganos sexuales de ese bebé. Entonces le dijeron, no lo vamos a poner, vamos a dejarlo así, vamos a esperar cómo va el desarrollo del bebé, ¿no? Y entonces cuando llegan a querer hacer ese registro, pues no la hacen, ¿no? Entonces, bueno, esa es les digo, pareciera bien sencillo, pero no. O, por ejemplo, el otro caso, ¿no? Unas mujeres, dos mujeres que están pretendiendo, es una noticia también muy reciente, de que están pretendiendo el registro de su hijo, tampoco las dejaron, ¿no? Entonces, esa es una clara obstaculización de los derechos humanos que tienen las personas, independientemente de las ideologías, de las creencias que tengan los servidores públicos. Una de las demandas que hace estas obligaciones, ya señaladas también incluso dentro de los tratados internacionales como la Convención Americana, como la Declaración Universal, señalan que las obligaciones del Estado no pueden ser eludidas, no pueden ser sujetas a la voluntad de los servidores públicos. Entonces, la obligación de respeto implica eso, ¿no? Cuando una persona está ejerciendo o quiere ejercer sus derechos humanos,
Lo único que tienen que hacer los servidores públicos es generar esas condiciones que le permitan a las personas poder seguir vivenciando sus derechos humanos, si ya la están haciendo, o permitir generar estas condiciones claves para que las personas puedan ejercer o acceder a sus derechos humanos, como en este caso, en estos dos casos que les cuento, tiene que ver con el derecho de que estas personas puedan acceder para el registro y lograr así ejercer su derecho de identidad. Y bueno, aquí les coloco un poco estos comentarios para el análisis. Ustedes, ¿qué tendrían que evaluar, no? Lo que tienen que evaluar es si un servidor público permite o no permite el ejercicio de derechos, ¿no? Si de alguna forma ejecuta actos que puedan llevar a la obstaculización de esos derechos, ¿no? Por ejemplo, en estos dos casos que les contaba, si estos servidores públicos, por ejemplo, pues lo que hacen es que les dicen así de manera verbal que no, les dicen, incluso hay respuestas por oficio que les dicen que no van a proceder a la petición del ciudadano, ¿no? Si estamos frente a esas conductas, pues evidentemente pues se trata de una obstaculización y se trata evidentemente de una falta, un incumplimiento directo a la obligación de respetar. La obligación de protección, fíjense, aquí está. La obligación de protección nos va a llevar, antes de la obligación de protección, perdón, se me fue aquí, sí. Una de las obligaciones también, digamos que un poco más sencillas que tienen los servidores públicos, pues es la obligación de promover. Y aquí tiene un espectro bien interesante, que muchas veces se consideraba que la obligación de promover se limitaba únicamente a hacer estas campañas mediáticas en redes sociales acerca de los derechos humanos que tienen las personas. Pero la verdad es que la obligación de promover tiene un espectro más amplio, ¿no? La obligación de promover implica que el Estado mexicano tiene la obligación de generar dentro de su población conciencia jurídica respecto de los derechos humanos de los que son titulares. Tienen la obligación de que, o sea, la obligación no se limita a hacer campañas, ¿no? La obligación de promover implica que en cada espacio institucional, en cada espacio donde el Estado puede hacer esta rectoría, puede incidir para que las personas puedan generar esa conciencia jurídica, ¿no? Estoy hablando de las instituciones, estoy hablando de, por ejemplo, las escuelas. En esos espacios deben de generar constantemente una conciencia jurídica sobre los derechos de los cuales son titulares, ¿no? Y no estamos, por ejemplo, hay una discusión teórica sobre cuáles serían como esas medidas, ¿no? Entonces, si no son campañas mediáticas, entonces, ¿en qué consiste esas medidas? Y fíjense, bueno, antes de pasar a señalar eso, otro aspecto que tiene esta obligación de promover tiene que ver con que las personas no solamente conozcan cuáles son sus derechos humanos, sino también deben de conocer cuáles son las instituciones públicas donde donde las personas puedan acudir para hacer frente a, ¿no? ¿Cuáles son esas instancias, esas distintas instancias donde una persona puede acudir para que esa persona pueda recibir además la obligación de proteger, ¿no? Entonces, es la obligación de generar una conciencia jurídica en torno a la titularidad de derechos humanos, generar una conciencia jurídica respecto a cuáles son las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos, y también implica, por otra parte, que para los servidores públicos deben de conocer cuáles son las mejores prácticas que existen respecto de la promoción, respecto de la protección, respecto del respeto y garantía a los derechos humanos, ¿no? O sea, no es solamente una conducta que vaya orientada hacia la población, sino que va también orientada a los propios agentes del Estado.
Entonces no podemos hablar que se cumple, por ejemplo, la obligación de promover si nosotros advertimos, por ejemplo, que dentro de las filas de los propios servidores públicos pues, hay un desconocimiento sobre sus obligaciones y sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces la obligación de promover va a tener pues, esas tres dimensiones, ¿no? Y les decía que hay una discusión en torno a desde dónde debe de comenzar esta obligación de promover, si debemos de esperarnos hasta que sean ciudadanos y entonces se empieza a promover el conocimiento de derechos humanos. Y bueno, la verdad es que se ha estado señalando que la obligación de promover, perdón, incide directamente o debe de comenzar directamente desde que las personas están dentro de los escolarizados, ¿no? Es decir, dentro de estos niveles de preescolar, deben de comenzar a generarse esa conciencia jurídica, ¿no? Porque desafortunadamente dentro de la currícula, dentro de toda esta estrategia de educación que se genera dentro del Estado mexicano, no se concibe, por ejemplo, a los niños y a las niñas como sujetos de derechos plenos, ¿no? Sino que simplemente son sujetos de protección, pero no sujetos de derechos. Y entonces, la discusión en torno a los derechos humanos dice, no, la verdad es que tú tienes la obligación, tu Estado, tu autoridad, que desde que las niñas y niños están inscritos en un sistema, dentro del sistema educativo nacional, entonces desde ese momento debes de empezar a generar esta conciencia sobre los derechos humanos de los cuales sean titulares, ¿no? Porque también se tiene que reconocer que una de las poblaciones más vulnerables que están dentro del Estado mexicano pues son las niñas y los niños, ¿no? Entonces, es a ellos a quienes debes orientar, en buena medida, debes de orientar tus esfuerzos para hacer esta labor de promoción. Y les digo, no se limita solamente a regalar panfletos, a hacer comerciales o hacer campañas en redes sociales, sino que implica de verdad, o sea, un trabajo de desarrollo de currícula, ¿no? Un trabajo donde los libros de texto, los escolares tengan dentro de su contenido, pues, a referencia directa a los derechos humanos, ¿no? Que creo que se está haciendo, pero, o sea, estamos hablando que esto está desde el 2011 y todavía nos falta un buen tramo, ¿no? Para poder llegar a este punto, ¿no? De nada cuenta, la conciencia jurídica que se debe de lograr en la población, pues no solamente tampoco tiene que ser en ámbitos académicos, ¿no? Sino que también tiene que ser en espacios no académicos, en espacios donde el cotidiano de las personas, donde las personas puedan ver la importancia, ¿no? del conocimiento de sus derechos. Estamos hablando de espacios donde desafortunadamente se van a caracterizar por la marginación de la cual son víctimas, ¿no? La marginación se da, generalmente se dan espacios conurbados donde miles de personas no tienen conciencia de sus derechos. Por ejemplo, las trabajadoras dentro del hogar, las personas que trabajan en las construcciones, las personas que trabajan dentro de, por ejemplo, de los servicios de limpieza, todas estas personas que desafortunadamente están en condiciones de amplia vulnerabilidad, pues son a ellos a quienes se debe de orientar esta obligación de promover, ¿no? Porque son estas personas quienes más necesitan, con mayor rigor necesitan el conocimiento sobre la titularidad de derechos. La otra, la obligación de que las personas deban de saber sobre cuáles son las instancias a las que deben acudir. Esa es una obligación sumamente importante, ¿no? Dentro de este espectro de la obligación de promover, porque ustedes lo pueden notar que desafortunadamente las personas no conocen cuál es la instancia donde pueden acudir. Las personas desconocen que si pasa esto, ¿a dónde puedo acudir?
Déjenme presentarles otro video en este punto para que podamos ilustrar esto que les estoy comentando. Tratar de intentar matar, realmente es lo que hicieron. De estos montachoques que quedan a la altura del tren ligero Textitlán, les enseñé el auto, me lo chocaron hasta que pudieron sobre la calzada de Tlalpan a la altura de la Universidad del Valle de México, a las 23 horas con 20 minutos. Eddie Chávez fue víctima de una banda criminal conocida como los montachoques. Ahí se quedó hacia el auto, le dije que no, que hasta que llegara su seguro. En eso se sube de nuevo a su auto con sus acompañantes y literalmente agarra vuelo y vuelve a golpear mi auto 3 veces, me destroza el auto. En eso llega una camioneta negra, igualmente sin placas, se descienden los sujetos de izquierda y entre todos comienzan a agredir mi auto. Entre todos me jalan para tirarme al asfalto y ahí me comienzan a golpear. Entre todos, miedo, por supuesto que tengo. Estas personas se llevan entre mis pertenencias en mi cartera de credenciales oficiales con mi dirección. El modus operandi consiste en simular un percance vehicular. Posteriormente, intimidan al automovilista en ocasiones con algún tipo de arma. Lo amenazan con dañarlo físicamente a él o a sus acompañantes. Posteriormente, exigen alguna compensación a cambio de no lastimarlos o llamar a las autoridades. Esa persona seguramente, lo primero que le pasa por la mente es llamar a la policía, acudir al Ministerio Público para hacer la denuncia. El problema de todo esto es que si en el Ministerio Público, si la policía no hacen caso de esta denuncia que él pueda presentar, después que sigue, ¿no? ¿A dónde tendría que acudir? ¿Con quién se tiene que quejar ante la omisión de las autoridades? Y también, ¿no? Está la otra dimensión que les comento. Las autoridades deben de tener una cultura en torno a la generación de condiciones para los derechos humanos, para que las personas puedan vivir y ejercer sus derechos humanos. Entonces, si estas personas, personas como él, no saben a dónde acudir, entonces a quien le corresponde decirle qué es lo que puede hacer, a dónde puede acudir, pues es precisamente a los policías, ¿no? Como primer contacto. Y después le va a tocar al Ministerio Público, ¿no? Informarle que si no está contento, si no se siente satisfecho con el servicio que se le está otorgando respecto de su acceso a la justicia, entonces va a poder acudir a estas instancias, va a poder acudir, no sé, al órgano interno de control, va a poder acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es a las propias autoridades como el Ministerio Público quien le debe de generar esta conciencia jurídica en torno a sus derechos humanos y en torno a las instancias a donde puede acudir en caso de no ver satisfecho la protección de sus derechos humanos. Pero desafortunadamente no es así. Lo contrario, lo que se realiza, por ejemplo, desafortunadamente dentro de los ministerios públicos, es desalentar a la población sobre por ejemplo, presentar una. Entonces, por eso la obligación de promover, de pronto pareciera como también super light, que no incide demasiado, pero la verdad es que si ustedes se dan cuenta, uno de los grandes temas que tenemos como población y como Estado mexicano, uno de los grandes problemas que podemos tener y que va a ser uno de los grandes obstáculos para la plenitud de nuestros derechos, pues va a ser la falta de conciencia jurídica. Si nosotros no tenemos conciencia de cuáles son nuestros derechos, de cuáles son las instancias, de cómo deben de actuar las autoridades y a su vez cómo las autoridades deben de actuar, si nosotros no tenemos nada de eso, pues entonces no tenemos forma de llegar a esta ideal de Estado democrático, ¿no? La obligación de garantizar. Armando ha levantado la mano. Dígame, Armando. Sí, por eso en eso de promover, yo creo que se debe de inculcar a las autoridades, en especial a los que son los policías, esos que son los que están en primera instancia en la vigilancia. Ellos deberían de conocer más sobre estos que son los derechos,
de la integridad de la persona y sus obligaciones hacia el que les hace la solicitud de ayuda. Porque a veces vas y así como dices, nada más te dicen, sí, lo vamos a ver y le hacen al show y realmente no te ayudan en nada. Entonces, creo que allí debería de empezar, cuando ¿cómo se dice? Los reclutan, los contratan, darles ese curso de esas pláticas constantes para que estén capacitados para cuidar bien de la ciudadanía. Claro, Armando, o sea, ese es el propósito y es a donde se debe de orientar el Estado, ¿no? Porque les decía que desafortunadamente esa es la constante, ¿no? Las autoridades mismas no conocen sobre derechos humanos, no conocen sobre los protocolos de actuación, no conocen sobre los límites para el ejercicio de la fuerza pública, ¿no? Entonces, escenarios como Atenco no debieron de haberse realizado porque la fuerza pública es el último instrumento, o sea, cuando hay una lesión al interés público, una lesión a la paz pública, la fuerza pública es el último recurso, ¿no? Y tampoco debe ser desproporcionado. Pero todo esto tiene que ver porque hay un gran desconocimiento, hay una gran falta de conciencia jurídica sobre cuáles son las obligaciones de las autoridades, ¿no? Les digo, por ejemplo, cuando yo estaba capacitando a elementos de la Sedena, los elementos de la Sedena, cuando yo les hablaba sobre esto, para ellos era así como algo totalmente novedoso, ¿no? Cuando deberían, como bien lo señala Armando, cuando deberían ser los primeros en conocer sobre las obligaciones clave, las obligaciones generales que tienen en sus manos, ¿no? Pero la verdad es que no hay una capacitación constante, ¿no? No hay un eje tampoco, un eje de mando claro sobre qué pueden y qué no pueden hacer, ¿no? Y esto tiene que ver por el gran desconocimiento de los protocolos, que ya también se han desarrollado muchos protocolos, pero también la multiplicidad de normas pues nos lleva a otro conflicto, ¿no? Pero bueno, por eso ven ustedes la relevancia entonces de que nosotros como ciudadanos conozcamos de esto, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros estamos parados frente a un ministerio público y el ministerio público actúa de forma negligente y usted cuando le pregunte ¿y a dónde debo de acudir? Si siento que no me estás atendiendo como debe ser, ¿a dónde debo de acudir? Y si el propio oficial secretario, si el propio ministerio público le dice no lo sé, pues en ese momento con esa simple frase de decir no lo sé, con eso está incumpliendo su obligación de promover. Y cuando a ustedes les toque presentar una queja, van a señalar directamente que este servidor público incumplió su obligación de promover. ¿Por qué? Porque no les informó sobre cuáles eran las instancias a donde ustedes pueden acudir en el caso de que no percibir que se estaba protegiendo adecuadamente sus derechos, ¿no? Y también porque no les dijeron de forma clara, de forma específica, con un lenguaje ciudadano, cuáles eran los derechos de los cuales ustedes son titulares, ¿no? En ese momento, ¿no? Si un servidor público, quien sea, no les dice cuáles son las instancias, cuáles son sus derechos o cuáles son las mejores prácticas, en ese momento, ese servidor público está incumpliendo con su obligación de promover, ¿no? Me regreso un poco. La obligación de proteger. De aquí otro videito para que vean ustedes la importancia de esta obligación. Y deambulan Comenzamos con esta lamentable noticia, y es que, mire, la tarde de ayer fue encontrado en su habitación, en su casa, el payaso Tontolín. Todo parece que fue un suicidio. Nuestro compañero Víctor Medina se encuentra ahí en el lugar. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes, así es, Tontolín, un personaje de 35 años de edad, padre soltero que criaba a sus 3 hijos, lamentablemente fue encontrado ayer por la tarde en su habitación, en esta calle del Callejón Reforma, en pleno centro de la ciudad de Veracruz, colgado lamentablemente porque escapó por la puerta falsa, como se dice. Se suicidó este payaso de 35 años de edad, padre familia, y bueno, algunos de sus conocidos advierten que pudo haber tomado esta lamentable
lamentable decisión una vez que le quitaron por parte de las autoridades del DIF, en este caso, a sus 3 hijos. Y eso es lo que nos dicen al respecto quienes lo conocían. Pregunto, ¿no han visto al paya? Y pues no. De ahí dije, no, yo voy a subir, subo, toco y nada. Empujo la puerta y me llevó la sorpresa que había la dicha. Sí, pues el compañero pues hizo algo que no tenía que hacerlo, pero también pues, se llevó la depresión. Como le quitaron a sus hijos, pues ahí no optó por pedir ayuda, sino prefirió quitarse la vida. Yo lo conocí a los niños, que se les regalaba yo galletas o pedazos de pan. Él también le compartía luego de lo que hacía, porque pues, su necesidad era grande, ¿verdad? Pero yo para mí, lo que siempre vi, él es siempre un buen padre, siempre preocupado por sus hijos. A veces veía que se llevaba a 2, el chiquito se quedaba con la señora Lulu. Pero vaya, no se vale que lo esté difamando. Ya tiene el lamentable caso, optó por escapar, como se dice, por la puerta falsa. Efectivamente, la depresión es una enfermedad, un trastorno mental que si no se atiende a tiempo adecuadamente puede provocar este tipo de desenlaces lamentables. Y por supuesto que el gremio de los payasos se dio a la tarea, por supuesto, de apoyar a su compañero, primero recolectando recursos, dinero para poder sacar el cuerpo del anfiteatro, posteriormente contratar el servicio forense y bueno, afortunadamente ya está siendo velado aquí en el lugar precisamente donde acabó con su vida, en este callejón de Reforma, en el pleno centro de la ciudad de Veracruz, y se espera que sea velado para posteriormente mañana sepultado, desde luego, con todas las medidas preventivas por el COVID-19, es decir, que solamente podrán ir a darle el último adiós pocos payasos. Con las imágenes de Alejandro Ramírez Hernández. ¿Cómo ven? Fíjense, este caso es relevante para la exposición porque les sintetizo un poco. Es un caso de un hombre que se dedicaba, su profesión era ser payaso, tenía 3 hijos, era padre, un padre autónomo, está en una situación económica muy, muy precaria. Esta situación económica precaria se agudizó cuando estábamos en estos momentos más, ¿cómo se dice? Cuando durante los primeros meses de la pandemia, pues nos mandaron a encerrar a todos, ¿no? En otros picos más altos de la pandemia, pues ya que no había actividad económica, que no había actividades sociales, pues evidentemente pues eso le pega directamente a sectores vulnerables. Y bueno, un ejemplo claro, pues esto es lo que le ocurre a este señor, ¿no? Con sus hijos. Entonces, se queda sin recursos económicos, lo sacan de la vivienda donde estaba habitando, porque ya no tenía para poder pagar la renta junto con sus 3 hijos, y entonces una amiga le ofrece un cuarto para que pudiera pernoctar ahí con sus hijos, y él acepta, creo que le daba mínimo, pero bueno, lo que él buscaba, al salir diario, al salir a los cruceros diariamente, pues era buscar un poco de dinero para poder sostener, para poder alimentar a sus hijos. Y entonces, pues alguien dio noticia al DIF, entonces llegó personal del DIF y le retiró directamente a sus hijos, y entonces, bueno, pues esto lo suma en una profunda depresión, porque una de las condiciones para que los niños puedan ser integrados a su ambiente familiar es que tengan condiciones económicas, no lo dicen así, pero que sí tengan condiciones para poder solventar sus alimentos, ¿no? Salud, su educación. Y entonces, bueno, como este hombre sabía que era muy complicado poder tener estas condiciones para que sus hijos le pudieran ser regresados, evidentemente esto lo lleva a una profunda depresión y concluye así, ¿no? Él se suicida y pues ya, ahí queda el caso. ¿Qué es lo que pasa en esta situación, no? ¿Por qué es tan grave? Porque desafortunadamente no se mira cuáles son las obligaciones que tenía el Estado, que tenían las autoridades del DIF municipal frente a esta familia, ¿no? Frente a esta familia, el DIF municipal tenía obligaciones bien claras, ¿no? ¿Cuál era esa obligación? La obligación de proteger a la familia. Antes de desmembrar, o sea, el desmembramiento de una familia también es la última medida que se tiene que
realizar, ¿no? Y es bajo condiciones bien específicas, ¿no? Evidentemente que haya violencia familiar generada por alguno de los progenitores o por algún elemento de la familia. En ese momento, les digo que la separación de una familia es lo último que se debe de hacer, ¿no? Se deben de buscar medidas de intervención preventivas que busquen solucionar aquellas condiciones graves que están afectando a la familia, ese núcleo familiar. Entonces, aquí lo que hacen las autoridades del DIF es precisamente incumplir directamente su obligación de proteger a esta familia. ¿Por qué? Porque, fíjense, la obligación de proteger implica que el Estado tiene que buscar a través de sus marcos jurídicos, a través de sus instituciones, tiene que buscar prevenir que se cometa una violación de derechos humanos dentro de, en este caso, dentro de este núcleo familiar, ¿no? Entonces, si están viendo que hay unas condiciones de precariedad que llevan a este padre a tomar la decisión de salir todos los días durante la plena pandemia de COVID, llevan a este padre a salir con sus hijos y a exponerlos, pues entonces tenían que hacer una intervención. O sea, yo estoy viendo que estás colocando a tus hijos en un estado de riesgo. Entonces, lo que tengo que hacer es estar constantemente vigilando para poder verificar que no se ahonde el daño, si es que hay, o para poder hacer labores de protección para tu familia. ¿Cuáles eran esas labores de protección? Por ejemplo, el DIF, como entidad encargada de la protección de la familia, tenía que generar condiciones para que esta familia pudiera tener por lo menos acceso a alimentación, ¿no? Dotarle de despensas, dotarle de un sistema de salud que pudiera, a donde ellos pudieran acudir de manera directa y no obstaculizar, por ejemplo, su núcleo familiar, no intervenirlo de una forma tan violenta como lo hicieron, ¿no? Entonces, la obligación de proteger va orientada en ese sentido. Que existan marcos jurídicos, que existan instituciones que puedan prevenir y que puedan, o en su caso, que puedan proteger a las personas de actos, de conductas provocadas por agentes del Estado o por particulares. Por ejemplo, si el DIF les retira a los niños, entonces lo que tocaba era que este hombre, si se hubiera cumplido también con la obligación de promover, que este hombre tuviera conciencia jurídica de que podía acudir directamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acusar de esta falta de protección dada por las autoridades del DIF municipal. Y entonces debió haber acudido ante la Comisión de Derechos Humanos o ante el órgano interno de control para acusar de esta conducta errática de las autoridades del DIF, ¿no? Pero como no tenía conciencia jurídica, como no sabía dónde acudir, pues eso va a incidir directamente en la indefensión en la que se colocó este hombre, ¿no? Y entonces, evidentemente, la obligación de proteger, que les digo que tiene más un sentido preventivo, más que uno de intervención directa, tiene un sentido preventivo porque dicen, a ver, a través de los marcos jurídicos, a través de las instituciones, yo voy a buscar que si existen condiciones para que se pueda generar una violación a derechos humanos, pues yo lo que voy a hacer es prevenir y evitar que se genere esa violación a derechos humanos, pero no se hace, ¿no? El problema de todo esto es, les digo que las autoridades como el DIF municipal no tienen conciencia de esto. Y entonces fueron y directamente violentaron a esta familia, la separaron antes de hacer esta labor de prevención. También, por ejemplo, en uno de los casos que a mí me parece un caso emblemático para ilustrar todo esto, es el caso de esta niña Fátima, no sé si ustedes recuerdan, de esta niña Fátima que fue secuestrada en Tláhuac por una pareja. Esta mujer que se llama Giovanna llega a la escuela, se la entrega a su victimario, la abusa y después la mata. No sé si se acuerdan de ese caso, pero por ejemplo, a mí me parece bien emblemático porque dentro de todo lo que se hizo saber a la ciudadanía es que, por ejemplo, autoridades del DIF ya sabían que esta niña estaba en condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los niños, esta niña Fátima y sus hermanos no tenían que comer porque estaban bajo el cuidado de una persona que está afectada de su salud mental,
porque ya habían ido en diversas ocasiones y habían visto las condiciones estructurales de pobreza en las que vivía esta niña. Entonces eso, las autoridades municipales, en este caso las autoridades del DIF nacional y del DIF estatal de la Ciudad de México, estaban viendo que había un riesgo muy alto de sufrir una vulneración a sus derechos, porque había abandono, ¿no? Porque había falta de cuidado respecto a esta niña y no hicieron nada. No hicieron nada por evitar que ese abandono pudiera llegar a consecuencias tan graves como las que llegó. Y entonces, a pesar de que sabían de esas condiciones, no hicieron esta labor de proteger a esta familia, en este caso a esta niña Fátima, para evitar que se colocara a Fátima en una situación de riesgo de violación a sus derechos humanos. Y entonces, pues pasó lo que pasó. Entonces, la obligación de proteger, piénsenlo así, es cuando una autoridad, si ve que hay una condición de riesgo para el ejercicio de derechos humanos, tiene que actuar de manera inmediata para evitar que se pueda gestar esa violación de derechos humanos o que pueda ahondarse el daño cometido en contra de la persona. Y bueno, la obligación de garantizar. La obligación de garantizar es una de las más complejas, es una de las que, donde el Estado, la verdad es que lo tiene difícil, ¿no? Me parece que ninguno de los estados, ningún estado, incluso aquellos más desarrollados, pueden lograr plenamente el cumplimiento de esta obligación. ¿Por qué? Porque la obligación de garantizar le va a imponer la obligación a las autoridades, al Estado, de generar condiciones para que las personas puedan vivir sus derechos humanos. ¿Esto qué implica? Que no solamente debe de haber este marco jurídico, este marco institucional, esta gestación de instituciones, ¿no? Sino que todo eso debe tener un grado de efectividad muy, muy concreto, ¿no? Por ejemplo, si tú creas una institución como la SEP, entonces esta institución no solamente debe de existir ya, ¿no? Sino que debe de generar políticas públicas específicas para generar condiciones para el derecho humano a la educación, ¿no? Entonces, la obligación de garantizar va a colocar al Estado en la obligación de administrar cada uno de sus recursos materiales, humanos, financieros, naturales, económicos, va a tener la obligación de administrarlos de tal forma que las personas puedan vivir sus derechos humanos, ¿no? O sea, no solo es crear instituciones, ¿no? Sino crear infraestructura también, crear condiciones habitables, condiciones que permitan a las personas el desarrollo integral de su desarrollo, ¿no? El desarrollo integral de una persona no solamente se ve a partir de que lo tenemos ahí, ¿no? O sea, debe de ser más allá. Déjenme presentarles el otro videito que es a cuenta de esto, para que pueda explicarles con mayor contexto. La ciudad, muchas veces no los vemos ni como sombras, y es más, hasta queremos ignorarlos, pero el ignorarlos no quiere decir que no existan, sí existen de este terrible invierno. Esta es la historia. Según el gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México existen 2.759 personas en condición de calle, quienes en esta temporada de invierno buscan calor en puentes y alcantarillas, e incluso muchos de ellos duermen a pleno cielo abierto. Aquí en las calles de Humboldt y artículo 123, muy cerca de la Alameda Central, muy cerca del centro histórico, el único cobijo que tienen unas 40 personas indigentes, los niños de la calle, es por ahí. La historia de todos es muy parecida. Jonathan, de 27 años, vivía en Sonora. Su padre murió, su madre emigró a Ciudad Neza, en el Estado de México, en donde se juntó con otro hombre. Al poco tiempo, su madre murió y su padrastro lo abandonó. La vecina me dijo que esa persona llegó y vació la casa. Dice, bueno, me dejó. Yo me quedé, la vecina todavía me brindó un apoyo de una semana en la casa de ella. Jamás se presentó esa persona y no me quedó otra opción de que pues, decidirme iba a hacer mi vida yo aparte. ¿Y empezaste a drogarte en la calle? ¿O? Ya después, con el tiempo, sí.
Así llegó a las calles donde desde hace 15 años sobrevive con lo que sea, como muchos de sus compañeros, limpiando parabrisas en cruceros viales. ¿Cómo cuánto te ganas diario, Carlos? Unas 150. ¿Los compartes con la banda o nomás son para ti? No, tengo un hijo, ¿no? Para ellos el año nuevo no existe. Solo serán 365 días más para intentar sobrevivir entre ropa y colchones viejos y el aditivo para monearse, con lo que quizá evitarán pensar en el mañana. Para ustedes, ¿quién? Y entonces, pues fíjense, la obligación de garantizar va orientada precisamente a eso. Va orientada a que se deben de generar condiciones para el ejercicio de derechos humanos a través de la administración equitativa, igualitaria de los recursos que posee un Estado. Entonces, aquí muchas veces nos vamos a encontrar con limitaciones propias también de estos recursos financieros, ¿no? Por ejemplo, el Estado de pronto asumimos que tiene recursos financieros ilimitados, pero no, la verdad es que tiene recursos financieros limitados, no hay, por ejemplo, tampoco la suficiente tributación para que se logre el cumplimiento de esta obligación de garantizar. Entonces, la obligación de garantizar, piénsenlo así, ¿no? Como es generar condiciones estructurales, institucionales, normativas, que lleven a que las personas puedan gozar de sus derechos. Sencilla, o sea, por ejemplo, en el caso de esta población en situación de calle, que es una población de las más, o sea, yo creo que es la más vulnerable que podemos tener, necesita el Estado también para ellos generar condiciones que les puedan permitir el acceso a sus derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que se llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a mí me parece un caso emblemático, muy interesante, porque precisamente es un análisis de este incumplimiento de la obligación de garantizar. Y dice, ¿no? Dice algo así, esta sentencia se llama Niños de la Calle contra Guatemala. Esta sentencia señala en la Corte Interamericana que la obligación de garantizar implica que el Estado debe administrar sus recursos para toda su población y que no puede hacer estas distinciones respecto a qué población le otorga más o menos, ¿no? Sino que debe de orientarse siempre, o sea, su eje rector debe ser a generar condiciones para todos, ¿no? En este caso, dice, por ejemplo, los niños que viven en situación de calle, ya le estás negando, o sea, una gama importante de derechos humanos. Para las personas en situación de calle no tienen condiciones, o sea, ninguna condición para el ejercicio de sus derechos humanos. No basta solamente decir, ahí están, ¿no? Si tú quieres acceder a una escuela, pues ahí te la pongo, ¿no? No, sino que debes de generar que por población en situaciones tan marginales, tan vulnerables, deban poder acceder a esas. Por ejemplo, decía la Corte Interamericana, a estas personas en situación de calle ya les están vulnerando su derecho a la identidad, su derecho a una vivienda, su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho a sus derechos políticos. Todas estas gamas este abanico de posibilidades de los derechos humanos, pues para las personas en situación de calle no se están dando. Entonces no estás cumpliendo con tu obligación de garantizar. La obligación de garantizar te lleva a evaluar qué población requiere con mayor urgencia esta intervención para que tú le puedas dar condiciones para el ejercicio de sus derechos. Habrá población que no lo requiera y te tocará a ti Estado, a ti gobierno, administrar esos recursos con una visión de equidad, con una visión de igualdad estructural o de igualdad sustantiva, no igualdad formal. Y entonces, bueno, les digo, esta es una de las nociones más complejas, y es donde desafortunadamente muchas autoridades no logran entender y entonces hacen políticas públicas vacías o políticas públicas sin sentido que llevan al incumplimiento precisamente de la obligación de garantizar. Exacto, sí. Por ejemplo, lo que nos comenta Leticia. Sí, Ivonne. Y luego Carlos, por favor. Buenas noches. Ahorita que está hablando sobre todos los derechos, también tengo una duda. Ve que los diputados ya votaron porque quieren cerrar todos los hospitales psiquiátricos.
esas personas también son vulnerables. Esa población, imagínense hacia dónde se va a ir, a la calle, cómo va a vivir. O sea, los diputados no piensan en nada de eso. Bueno, la verdad yo pienso que a ellos pues no les importa, ¿verdad? Porque no son ellos, no son de su familia. Imagínense toda esa gente a dónde se va a ir. Su familia pues no puede cuidarlos, no tiene los recursos, no tiene nada de eso. Y ahora que se cierren todos los hospitales psiquiátricos, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, sí, precisamente, ¿no? Y bueno, o sea, tiene que ver con el desconocimiento de esto, ¿no? Si tuvieran un mínimo de conocimiento sobre las obligaciones de garantizar, de proteger, de respetar, por ejemplo, estas personas que están en un psiquiátrico finalmente están ejerciendo su derecho a la salud, ¿no? A ser atendidos dentro de un sistema de salud. Entonces, lo que le correspondería a esos legisladores es respetar ese ejercicio de derecho. Pero no, por el contrario, lo van a obstaculizar, ¿no? O están buscando violentar ese derecho. Exacto. Y no hay quien les diga, les comente, les haga esa observación de que eso está mal. Sí, por ejemplo, nosotros como ciudadanos podemos solicitarlo a través de otras instancias. ¿Qué otras instancias? Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en muchas ocasiones, la verdad es que hay que decirlo, ha sido una institución emblemática en la defensa de derechos humanos, ¿no? Señalando la inconstitucionalidad, por ejemplo, de ese tipo de leyes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede meter recursos de inconstitucionalidad para señalar que ese tipo de leyes está vulnerando la esfera jurídica de esta población, por ejemplo. Entonces, lo que nos tocaría a nosotros como ciudadanos es acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y decirle, oye, mira, esta población está en una condición de máxima vulnerabilidad. Y si hace esto, los legisladores los van a colocar en una situación de vulnerabilidad tremenda, ¿no? Entonces, y esto incluso puede ser objeto de responsabilidad del Estado. Dentro del sistema interamericano se puede demandar el incumplimiento de las obligaciones y la responsabilidad de daños cometidos por agentes del Estado, en este caso, los legisladores. Y también fíjese, no entiendo, por ejemplo, el presidente va a Cuba a ofrecer 500 plazas para los médicos. Ahorita, por ejemplo, cierran todos esos psiquiátricos. También las enfermeras y todo el personal que labora en esas unidades, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Se van a quedar sin empleo? Y también a los diputados no les importa eso. Y entonces el presidente si va a otro país a decir que da 500 plazas a médicos de otro país. ¿Y los mexicanos? Y los mexicanos pues se quedan mirando, ¿no? Porque es que les digo que el problema de todo esto es que no hay una visión sobre las obligaciones del Estado. Pero es algo que no entiendo, no les dice nadie nada, no les hacen observación. No, es en serio, no les dice nadie nada. Y pero perdón, a quien le la toca verdad decirlo es a nosotros. Pero ¿cómo se lo decimos? Bueno, yo por ejemplo soy pues personal de salud y veo todas las aberraciones que están haciendo y digo que no hay quien les diga nada. Y yo eso le pregunto a los de mi sindicato, ¿verdad? Pero no contestan nada. Pues sí hay, y le digo que una de las instancias que a mí me parece que es una instancia que ha servido mucho en este tipo de temas, pues ha sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno. Gracias. Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón, es que vengo manejando. Estaba yo atento a lo que estaba comentando la compañera que me antecede. Yo soy abogado y también actor social, ¿no? En ese concepto, sí existe y sí hay quien les diga y quien les manifieste estas aberraciones o estos malos manejos políticos que están realizando. Es la sociedad, es la comunidad. O sea, nosotros mismos como ciudadanos tenemos hoy la garante de manifestar, de decir, pero no basta nada más con una institución que se dedica a hacer una defensoría de derechos humanos violados, ¿no? Como los casos que vimos que antecedían. No nomás es esa la función, ¿no? La función también implica en la sociedad qué es lo que queremos y qué es lo que queremos defender hacia nosotros, ¿no? Para
parte de este mismo sistema de afectaciones, ¿no? Y tengamos una voz y voto. Yo, en lo particular, yo tenía una pregunta, yo creo que a muchos de nosotros nos intriga, ¿no? Es una palabra que se usa en todos estos casos y en todas estas situaciones, y es la de vulnerable, ¿no? Yo estaba escuchando que comentaba que estos muchachos de la calle son vulnerables, ¿no? Yo creo que cualquier otra persona en otras condiciones también es vulnerable. Entonces, no sé ahí, esa palabra yo creo que se ha prostituido y se ha utilizado como un señalamiento de que seas incapaz o que no puedas tú sobresalir, ¿no? Igual el caso del payasito, ¿no? Yo trabajé en el DIF y como decía por ahí una compañera que escribió, que también trabajó, se hace la asistencia, pero siempre es a favor de la mujer. O sea, no estoy en contra, pero en este caso cuando un hombre o un padre se queda a cargo de los menores, no hay esa asistencia como se le da a la mujer. Hoy por el caso de la igualdad de derechos, ¿no? Si hablamos de una sociedad de igualdad, pues estamos violando un principio, ¿no? Que no se está ayudando también a aquellos sectores de padres que tienen a su bien cuidar a sus hijos, ¿no? Y muchos de esos casos se vieron en la pandemia, ¿no? Que muchos padres que trabajan por su cuenta se vieron mermados en su economía. Hubo familias que incluso donde existía papá y mamá se divorciaron, hubo una separación, una desintegración familiar, porque nuestra sociedad no está acostumbrada a vivir en familia, ¿no? Vivimos en momentos, más no en situaciones, ¿no? Entonces, yo en ese retomo, en esa palabra de vulnerable, ¿no? Yo soy vulnerable a todo lo que pasa, mi compañera es vulnerable, usted es vulnerable a todo lo que pasa en este país o en el mundo, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué calificarlo exclusivamente? Claro. Fíjese, Carlos, esto es algo bien interesante. Fíjese que la palabra de vulnerabilidad hace referencia a las situaciones, no a la persona, a las situaciones contextuales que envuelven a una persona. Entonces, hay personas que por la situación económica, social, política en la que se encuentran, van a tener factores de riesgo más graves que otra población, ¿no? Entonces, la palabra de vulnerabilidad hace referencia al contexto que envuelve a una persona. Ajá. Entonces, no es un uso cotidiano, no es un uso demagógico tampoco, sino más bien debemos de tener en cuenta que hay personas que por sus condiciones contextuales van a ser objeto o pueden ser objeto con mayor intensidad de violaciones a sus derechos humanos. O sea, por ejemplo, no es lo mismo el ejercicio de derechos para nosotros que vivimos en una zona urbana, que vivimos en una ciudad donde tenemos condiciones sociales, condiciones estructurales, por ejemplo, que tenemos agua, que tenemos instituciones de salud, que tenemos parques, que tenemos museos. No es lo mismo ese ejercicio de derechos que para, por ejemplo, personas que están en la zona conurbada, donde no hay parques, donde no hay museos, donde no hay bibliotecas. Entonces, ¿sí me entiende? Hago referencia y el concepto de vulnerabilidad hace referencia precisamente a esas condiciones contextuales. Y, por ejemplo, las autoridades dentro de dentro de sus obligaciones, tienen la obligación de reconocer esas condiciones de vulnerabilidad que llevan a una persona o que colocan a una persona en una situación de mayor riesgo. Ajá. Entonces, por ejemplo, por eso les decía que es importante que nosotros retomemos el concepto de igualdad sustantiva, porque el concepto de igualdad sustantiva nos lleva a ver que el ejercicio de derechos no es lo mismo para las personas. Todos somos titulares, pero no todos gozamos de esas mismas condiciones. El ejemplo claro, pues es, por ejemplo, este hombre que vivía en una situación tremendamente precaria y que no podía proveer a sus hijos de las condiciones mínimas, ¿no? Y entonces eso fue utilizado como un factor
para que alguien más llegara y violentara sus derechos humanos, ¿no? Pero bueno, déjenme darle la palabra a Diana Elena Durán. Hola, Diana. Hola, profesora, buenas noches. Bueno, prácticamente retomando lo de la primera persona que comentó, efectivamente, tanto en sociedad vulnerabilidad, como habían dicho, bueno, principal de Irán, que pues por la condición social, igual fue ese hecho victimizante, discriminación de su género y pues el tipo de trabajo que tenía, y violentando a sus derechos, igual como una familia, el trabajo y la igualdad. Pero si hablamos de las personas de la calle, efectivamente también nosotros somos vulnerables, porque igual viendo en otra materia los presupuestos, cómo se van dando, efectivamente, que es tanto en pobreza como en instituciones, no hay como que un apoyo sustentable, o sea, mayoritario, y efectivamente esta gente está fuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Uno de los casos, no sé si lo vieron, fue de esta persona que le aventó una piedra a un niño. Ya pasó aquí en México. Había pasado en otro país, pero ya pasó aquí en México. Y efectivamente yo diría, ese padre de familia conoce, obviamente conoce el contexto de que no puedo meterlo a la cárcel porque es una persona de facultades mentales, pero más sin en cambio exigir que también ellos, que son vulnerables, tengan una institución. Yo creo que sí se ha visto poco, pero sí se ha visto, no por algo existe un caso Rosendo Radilla, pero ¿qué es eso? Es la lucha y es desgraciadamente que al suceder este tipo de hechos, es cuando empezamos a enfocarnos a ver, investigar qué son los derechos humanos. Y me acuerdo de mí mucho del proyecto que hice, que el desconocimiento de las instituciones. ¿Qué tanto conocemos? ¿Qué tanto las manejamos? ¿Y cómo las ejercemos? Entonces, igual también viene de esto. La gente de abajo no sabe cómo manejarlas, cómo representarse, cómo hacerse valer. Entonces también sería un medio también que tendríamos que tener más de difusión de este tipo de información. Porque claramente, pues, igual, sí, efectivamente. Y principalmente en conocer nuestros derechos. Así es. Y no por pasar en este tipo de sucesos para decir, yo me titulé de abogado a partir de este hecho. Yo tuve una diputación porque me mataron a mi hijo e hice una reforma. Yo fui violentada y me llamo Olimpia. Bueno, ese es mi contexto. Muchas gracias, Diana. Karen. Ay, buenas noches, profesora. Bueno, estaba escuchando a los compañeros que, bueno, y sí tienen razón, ¿no? En esto que comentaban y nadie les dice nada. Bueno, a mi punto de vista, pues digo, sí, es verdad, ¿no? Los que lo saben, se hacen los de la vista gorda para no promover precisamente, o sea, como que lo saben, pero no lo dicen. Entonces, desde ahí yo veo que pues viene el problema, porque no desconocemos, o sea, gran mayoría de las personas desconoce sus derechos. Entonces, pues por eso nos hacen vulnerables, porque desconocemos, porque no podemos decir por qué lo haces, a qué va esto. Entonces, bueno, yo creo que desde ahí viene ese punto, desde la promoción. Claro, o sea, por eso les digo que la obligación de promover pareciera que es muy sencilla, que es así como no tan importante, pero la verdad es que es si el Estado cumpliera con esa obligación de promover,
de verdad que otra sería nuestra sociedad. O de otra cosa estaríamos dialogando en estos momentos. Gracias, Karen. Esmeralda. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos. Sí, justamente yo empatizo con todos los presentes aquí. Considero, pero también considero bien importante, profesora, que también es necesario identificar nuestras obligaciones como ciudadanos. Porque estoy de acuerdo que desconocemos y tenemos mucho desconocimiento de cómo efectuar las mismas leyes, cómo ejercer nuestros derechos humanos. Pero sí considero bien importante que debemos de también aprender cuáles son nuestras obligaciones, porque a medida de que uno tiene claro qué es lo que va a hacer, también tenemos claro qué es lo que podemos hacer una vez cumpliendo lo que nos toca. Y creo que sería así muy importante difundir más esto. No sé, igual como en algún momento lo he comentado yo en clases, no sé, sería bueno iniciar proyectos, difundir más información, porque realmente pues no nos cuesta nada dar a conocer que nuestros derechos humanos son importantes y pues que obviamente esta violentación de los mismos sea pues menor en nuestro país. Así es. Así es, Esmeralda. O sea, por eso les decía que la obligación de garantizar va muy ligada con la obligación, por ejemplo, de los ciudadanos en contribuir a la constitución del erario público. Porque si el Estado no tiene dinero para poder desarrollar esas políticas públicas, pues vamos a quedar en estas mismas condiciones de vulnerabilidad todos, donde nadie va a tener condiciones para el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces es muy cierto, ¿no? Que va esta correlación, ¿no? La exigencia de la obligación de garantizar va correlacionada directamente con la obligación de nosotros los ciudadanos de tributar para que pueda haber estos recursos financieros necesarios para todo Estado. Muchas gracias, Esmeralda. Salomón. Hola, maestra, ¿me escucha? Sí. Hola, buenas noches, compañeros. Pues bueno, mi compañera que me antecede era la misma idea que quería plantear. El Estado mexicano está bien que se sustente en el esquema de que tiene que conocer, en el esquema de que tiene que protegernos, en el esquema que tiene que promover, pero pienso que eso también está en cada uno de nosotros. Este tipo de pláticas que amablemente el día de hoy, o charlas o conferencias que el día de hoy usted amablemente nos da, pues nos da este contexto de entender lo importante que es el conocimiento en un tema tan importante como son nuestros propios derechos. Y creo que nosotros tendríamos que empezar por nosotros mismos, valga la redundancia. Quisiera citar un ejemplo muy breve. El día de ayer, para los que vivimos de este lado de la zona metropolitana al norte de la Ciudad de México, pero en el Estado de México, en específico entre Coacalco y Ecatepec, una de las vialidades más importantes, que es la López Portillo, fue cerrada. Y entonces ahí hablamos de ese derecho que fue violentado, mi derecho a mi libre tránsito, y que las autoridades deben de garantizarme que yo pueda tener ese derecho de libre tránsito. Y entonces el cierre de una vialidad no sería viable. Pero sin en cambio, si volteo a ver a la otra parte, tendrían los que se manifiestan el derecho a esa seguridad jurídica y al debido proceso, toda vez que fueron violentados de una manera, pues, atroz, al ser violados unos pequeños en un kinder, y que, bueno, ni siquiera una carpeta de averiguación previa estaba hecha, ¿no? Y bueno, ellos hablaban de algo más allá, ¿no? Querían al presunto responsable de dicha atrocidad, porque todos sabemos que de repente pues, todo el mundo investiga, pero pues en eso queda. ¿Cómo nos explicamos, por ejemplo, entonces este esquema de quién tendrá la razón? ¿En dónde quedará ese derecho y quién tendrá más derechos a quién? Si se supone que la igualdad ante la ley, pues se debe de dar en ese protocolo de actuación de igual forma. Quisiera cerrar mi comentario en la parte de esta cuestión que tenemos de no a la discriminación y cuánto le tenemos que generar al erario para que realmente me garantice mi seguridad. ¿Qué pasa con esos convoys que vemos con encapuchados y armados
en los pueblos y ciudades, sin que nadie haya alguien que pueda hacer algo, y sumergidos en un momento histórico, en esta brecha histórica tan compleja como es la cantidad de gente desaparecida. Con todo el respeto sea dicho, creo que es muy bueno lo que estamos haciendo al tratar de nutrirnos en el conocimiento del derecho, de los derechos, pero a lo mejor en la parte escrita, en la parte dogmática está padre, pero ya en la praxis, híjoles, qué complicado es. Y yo quisiera nada más comentar que esto queda en cada uno de nosotros, sí en ejercerlos, pero también en aprender y a respetar principalmente nosotros. Si viéramos, no sé, un tema como no sé, el título 15 del Código de Procedimientos Federales, el Código de Procedimientos Federales de delitos sexuales, por ejemplo, el artículo 265, ¿no? La violación. Qué calvario para una dama, ¿sí? Que ha pasado por un esquema tan doloroso como esto. O sea, es todo un viacrucis, ¿sí? Y sin en cambio, bueno, pues lo vemos, sabemos que existe, pero hasta ahí. Creo que es importante nutrirnos ampliamente de temas tan importantes como el que el día de hoy usted amablemente nos está manejando. Sí, y Gracias, perdón, hace Alma. rato comentaba del Código Penal Federal, ahí tuve una confusión, pero sí, qué complejo es todo este esquema, pero creo que tiene uno que empezar por uno mismo. No, si lo dejo al gobierno, híjoles, qué Ajá, complejo. es que justo, ¿no? Justo por eso la intención de que ustedes conozcan, que platiquemos, que dialoguemos sobre esto, porque les digo, yo se los planteo desde el deber ser, claro, porque entonces ese es nuestro parámetro de referencia, ¿no? O sea, si les digo que todo está mal y que lo dejemos así, pues no, de nada nos sirve, ¿no? Entonces necesitamos plantear el deber ser para saber a dónde tenemos que apuntar, ¿no? Hacia dónde tenemos que aspirar. Entonces, por eso la intención de que podamos dialogar sobre esto. Claro, en esa Dije, deontología jurídica, ¿no? Que tendríamos que claro, tener, claro, porque el porque si ser y no, el pues deber nos ser. quedamos en las mismas Claro, condiciones. claro. Déjenme darle la palabra a Marco y luego pues ya, yo creo que ya, porque nos estamos cerrando. Les agradezco mucho sus comentarios. Marco. Buenas tardes, profesora. ¿Sí me escucha? Hola. Sí, sí, sí. Bueno, quisiera saber en qué lugar como país estamos rankeados en el cumplimiento de los derechos humanos. Por otro lado, también comparto la idea de que debe de haber una mayor difusión de nuestros derechos humanos, ya que hemos visto que en los pueblos indígenas, hablando así directamente, por decir, en la Sierra de Guerrero, hay intercambio de mujeres jóvenes por dinero y a veces por cabezas de ganado. Entonces, creo que en esas áreas debería de haber una mayor difusión, ya que parece que para estos pueblos indígenas, el hacer este intercambio pareciera que es parte ya de sus usos y costumbres. Nada más, profesor. Sí, gracias, Marco. Fíjese, ¿dónde estamos rankeados? Estamos rankeados muy mal, muy, muy bajo, ¿no? O sea, el cumplimiento sobre las obligaciones del Estado orientadas a la generación de condiciones para derechos humanos dentro del Estado mexicano ha sido uno de los estados con mayor incertidumbre respecto de sus condiciones estructurales. Entonces, si me preguntan qué lugar ocupamos, yo creo que estamos rankeados un poco por debajo de Arabia Saudita, un poco por debajo de Venezuela, que ahí yo tengo un poco de crítica, pero la verdad es que estamos muy mal, ¿no? Muy mal. Fíjense, la verdad es que todos estos comentarios yo creo que nos dan para que, salvo las opiniones del IGACEM, la verdad es que nos da para que podamos platicar precisamente de forma más específica sobre discriminación y derechos humanos, porque creo que es importante que dialoguemos en torno al concepto de igualdad sustantiva, para que podamos encontrar, para que podamos identificar cuáles son esas condiciones que sí colocan a unas personas más que a otras en mayor riesgo de vulnerabilidad. No podemos hablar solamente desde un enfoque formalista de la igualdad, sino que debemos empezar a introyectar nosotros como ciudadanos
Y también a las instituciones debemos empezarlos a colocar dentro de este reconocimiento de la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva nos va a llevar a reconocer esas condiciones de vulnerabilidad que viven otras personas, ¿no? Por ejemplo, en contextos como el que mencionaba Marco, del contexto de Guerrero, pues obviamente tienen una condición más grave de vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando para otra plática porque si no nos quedamos aquí hasta medianoche. Termino con Alicia y luego ya me sigo a la presentación para poder ir cerrando esta plática. Gracias, profesora. Bueno, más que nada es como un cuestionamiento. En semestres pasados veíamos con el maestro de criminología de que muchos delincuentes surgen a partir de las zonas en donde viven, que son carentes de todo derecho, como usted mencionaba en un principio, ¿no? Que prácticamente pues viven en la calle y pues son zonas bastante terroríficas que uno ni siquiera tiene idea que existen, ¿no? Entonces, de ahí vienen los feminicidios o viene una serie de, pues, de actos de todo tipo que ya sabemos, ¿no? De muy detestables, muy bueno, muchos crímenes, pues. Entonces yo le preguntaba al maestro, ok, ya conocemos esas zonas, ya conocemos esa gente. La pregunta es, ¿cómo puede uno, a partir de todo ese conocimiento y de todos los derechos a los que ellos tienen, y nosotros también, obvio, ¿no? Pero a lo que voy es, si tiene el Estado la obligación y ellos los derechos, ¿cómo podemos ligar eso? ¿Y cómo podemos intervenir como estudiantes y como futuros criminólogos o abogados o profesionistas? ¿Cómo podemos intervenir en eso? ¿Cómo podemos hacer que esto cambie a sabiendas que el Estado tiene la obligación de cumplir? Esa es mi pregunta, profesora. Fíjese, eso me da pie para precisamente continuar con lo de la presentación, porque ¿cómo tenemos que intervenir, no? Bueno, una de las pautas así principales que nosotros debemos de considerar es precisamente el desarrollo de una conciencia jurídica. Pero esta conciencia jurídica debe de ir acompañada de un conocimiento pleno, de una conciencia plena de nuestras obligaciones también. Déjenme presentarles el último caso que les quería exponer, que va relacionado con las obligaciones específicas. San Luis Potosí. Este caso que veremos es terrible. Las imágenes son muy fuertes. Es terrible por muchas razones. Pues la violencia de la que fue víctima Liliana, a quien secuestraron, violaron, golpearon, quemaron en el municipio de Pesquería, Nuevo León, en marzo, se suma a la indiferencia, la negligencia de las autoridades, quienes, según denuncia la joven de 23 años, quien sobrevivió al ataque, han desestimado su caso. Ella misma ha dado a conocer la situación y las imágenes de su cuerpo con el 30% de quemaduras. 3 meses. Te lo juro que ya no las lágrimas son mezclando en el hospital del dolor. Solamente le pedí a Dios que me diera fuerzas y que me quitara el dolor. Todos me decían, hazlo por tus hijos. Tus hijos te necesitan. Liliana Hernández tiene 23 años, 4 hijos de entre 1 año, 3 meses y 8 años. Y hoy pide ayuda para su tratamiento y para que la autoridad haga justicia. En marzo, su marido tuvo que salir de Nuevo León por trabajo y ella, de bajos recursos, rentó un cuarto en el municipio de Salinas Victoria. El dueño, Eduardo Tames, comenzó a acosarla y un día que acudió a su domicilio, la drogó con agua y junto con otros 2 hombres, la golpearon, violaron, le prendieron fuego y la tiraron en un terreno baldío, dándola por muerta. Hace 3 meses fui violentada y tirada a un terreno. Me quemaron el 32% de mi cuerpo. Fueron 3 personas del municipio de Salinas. Y quien ahorita no han hecho nada por atraparla, ya di direcciones. Ya declaré. No hicieron nada y ahorita pues. Anoche mandó otra vez una solicitud. Dígame, pues sí me alteró, me puso mal. Elementos del Ministerio Público acudieron al hospital a tomarle la declaración cuando ella aún no podía hablar. Luego dijeron que ya había pasado mucho tiempo. Liliana y su familia se mudaron al municipio de Pesquería y teme por su vida, pues antes del ataque
La amenazó con que era de un grupo criminal y que mataría a su familia si decía algo. Eduardo Taves sigue libre y aún la busca. Me mandó mensajes una muchacha diciéndome que esa persona que me hizo también esto, la tenía termina ella, que estuvo muchos años en la cárcel, que por muchos delitos, pues está suelto, nadie me hizo caso. Su marido, que es operador de Didi, ha tenido que dejar de trabajar para atenderla a ella y a sus hijos. Liliana pide apoyo, pues aunque en el hospital universitario no le cobran los traslados, debe pagar los traslados a Monterrey, además de medicinas, estudios y próximamente una cirugía de labio, pues no puede comer. Con información de Jairata, Azucena a las 10. Bueno, les decía que este caso me da pauta para que podamos seguir comentando esto que me preguntaba también un poco Alicia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la verdad es que uno de los problemas que tenemos dentro del Estado mexicano, la población, es pues esta falta de conciencia jurídica, les decía, esta falta de cultura de la denuncia, porque desafortunadamente, pues también hay que decirlo, la falta de legitimidad de las instituciones nos lleva a que no querramos, ¿no?, hacer estas denuncias, ¿no? Esta falta de garantía, ¿no? De garantía de que este tipo de hechos pues sean perseguidos. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es precisamente fomentar esta conciencia jurídica y fomentar esta cultura de la denuncia. Uno de los aspectos que les decía que dentro de las obligaciones generales también existen obligaciones específicas. Las obligaciones específicas se dan precisamente a partir de un hecho victimizante como lo que le pasó a esta mujer Liliana. Si dan cuenta, hay dos hechos victimizantes claves. Uno de los primeros hechos victimizantes fue pues esta violación, este daño a su integridad física cometida por un particular. Y luego, la negligencia, la omisión con la que han actuado las autoridades. Entonces hay dos hechos victimizantes. Ahí es importante señalar que cuando se da, por ejemplo, el primer hecho victimizante, que es el cometido por un particular en contra de Liliana, lo que le toca al Estado, pues a las autoridades del Estado, pues son ejecutar estas obligaciones específicas, que son la de prevenir, investigar, sancionar y reparar. La obligación de prevenir implica que en el momento de que las autoridades de procuración de justicia, las autoridades judiciales incluso tengan noticia de un hecho criminal, pues deben de realizar todas las medidas necesarias para evitar que este hecho victimizante pueda ahondar en el daño, ¿no? O sea, por ejemplo, a Liliana, este sujeto junto con otros dos, la violaron, la quemaron, la golpearon y la fueron a tirar a un baldío, ¿no? El daño ocasionado en contra de Liliana era un daño físico sumamente grave, ¿no? El daño inmaterial cometido en contra de ella también es sumamente grave porque le van a quedar secuelas emocionales, secuelas sociales respecto de su cuerpo, respecto de la percepción de seguridad, ¿no? Entonces, hay un daño muy importante que las autoridades tienen que prevenir que se haga más grande. Y desafortunadamente, pues no fue así, ¿no? La obligación de prevenir implica que en el momento que tengan conciencia de un hecho criminal, que tengan noticia, deben de coordinarse con otras instituciones para evitar que ese daño se haga más grande, ¿no? Pero bueno, evidentemente en este caso pues no se hizo. Otra cosa que se debe hacer, porque no se guardó, es la obligación de investigar. La obligación de investigar implica que las personas, que los servidores públicos realicen todas aquellas acciones tendientes a identificar quiénes son las víctimas, quiénes son los probables responsables, que puedan recuperar todos aquellos indicios, aquellas evidencias que puedan determinar cómo fue la mecánica de los hechos, determinar la responsabilidad sobre un hecho criminal, determinar pues el modo, tiempo, lugar, patrones de conducta. En este caso, pues evidentemente se advierte que hay un patrón de conducta respecto de este sujeto responsable. Y bueno, eso es lo que tuvieron que haber determinado las autoridades, ¿no? Esa es la obligación de investigar, implica por lo menos estos 5 componentes, ¿no? Y lo deben de hacer de manera oficiosa, sin estar retardando la investigación. Entonces, cuando nosotros, ante este tipo de hechos, si vemos que hay un retraso en la investigación, lo que nosotros, o sea, por ejemplo, la nota decía, actuaron de manera, ¿cómo decía? Utilizó una palabra muy coloquial. Lo que a nosotros nos toca es señalar que se incumplió, y es así, se incumplió la obligación de investigar.
¿En qué sentido? Pues porque no se hizo esta labor, no se recabó el material de indicios, de evidencias, no se ha identificado, no se ha llamado al responsable, no se le ha sancionado, que va relacionado con la otra obligación, la obligación de sancionar, que tiene que ver con establecer sanciones proporcionales al daño causado. Si no se establecen sanciones proporcionales al daño causado, pues entonces no se está cumpliendo tampoco con la obligación de sancionar. Si ustedes se dan cuenta, estas hasta ahorita 3 obligaciones pues van concadenadas, ¿no? Van siempre de la mano y deben de ser consecuencia una de la otra. Pero pues desafortunadamente en casos como Liliana pues no sucede. Y esto nos lleva finalmente al derecho a la reparación del daño. El derecho a la reparación del daño implica que cuando se cometan daños, una vez que se ha sancionado y que se ha identificado al responsable, que se haya puesto una sanción ejemplar, porque, bueno, desafortunadamente dentro del Estado, una de las características es que no se colocan sanciones ejemplares, ¿no? No se imponen sanciones ejemplares, y eso nos lleva a la repetición de eventos como lo que le ocurre a Liliana, ¿no? Este sujeto está plenamente identificado, plenamente señalado, hay incluso otras víctimas, y pues obviamente no se ha cumplido ni con la labor de investigar, la obligación de investigar, de prevenir y de sancionar, y mucho menos con la obligación de reparar el daño. Reparar el daño, voy un poco más rápido, la reparación del daño va a implicar estas medidas, ¿no? Que son medidas tendientes a reparar de forma integral. Una es la restitución. La restitución implica que vamos a devolverle a la víctima a la situación anterior al hecho victimizante. Evidentemente, en el caso de Liliana, ya no es posible, ¿no? Y la verdad es que la medida de restitución es muy difícil de volver a restituir a una víctima a la situación anterior al hecho victimizante. La indemnización, fíjense que el Estado mexicano ha tenido una visión muy patrimonialista del daño, y entonces siempre quieren pagar el daño económico, ¿no? Con recursos monetarios, pero no es solamente la única medida que se debe de ver. Otra medida tiene que ver con la rehabilitación, es decir, otorgar atención médica, psicológica a la víctima de violencia, y otra medida es la satisfacción. Fíjense, la medida de satisfacción va a estar orientada siempre a devolverle a la víctima su dignidad, porque desafortunadamente en casos como Liliana, ella misma lo dice, ¿no? Mi propia familia me dio la espalda. Bueno, esto tiene que ver porque a la víctima se le ha quitado esa dignidad. Entonces, las medidas de satisfacción lo que quieren es devolverle esa dignidad a la víctima de violencia. ¿Cómo se hace? Pues, por ejemplo, se hace a través de un acto de reconocimiento de responsabilidad de las omisiones del Estado, se hace a través de una disculpa pública, se hace a través de imponer sanciones ejemplares y efectivas a los responsables. Esas son medidas de satisfacción para las víctimas, ¿no? Es decir, la reparación del daño no solamente debe verse como desde esta perspectiva económica, sino que debe de darse desde una perspectiva más integral que atienda y observe que el daño no solamente es un daño material, sino que puede haber daños inmateriales que trasciendan a la vida de la víctima. Y bueno, finalmente están las garantías de no repetición. Las garantías de no repetición pues van a estar orientadas a que pues evidentemente no se va a cometer un hecho victimizante similar, y para eso tiene que generar marcos jurídicos, para eso tiene que capacitar, para eso tiene que generar procedimientos adjetivos que puedan llevar a una adecuada sanción, una adecuada investigación y bueno, a un adecuado cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y bueno, hasta aquí lo dejaría. A ver, creo que oí que había comentarios, ¿o ya no? Bueno, creo que ya no. Ya, profesora. Entonces, bueno, yo lo que ahorita entendí es que, bueno, a pesar de que tenemos todo un sistema para que la víctima pueda tener una cierta remuneración y pueda tener un cierto control, no siempre se les da una como tal prioridad, o sea, como que nosotros mismos como que los volvemos a revictimizar y volvemos a caer en lo mismo, porque, bueno, yo siento que los volvemos a revictimizar desde el momento en el que no empezamos bien con el peritaje, que no empezamos bien a formular todo lo que va a necesitar la víctima para defenderla.
porque ¿de qué nos sirve que tengamos un sistema que está bien formado si nosotros mismos no sabemos cómo darle a la víctima una pauta para que se sienta mejor? Incluso, bueno, hay casos donde las víctimas no quieren reparación del daño monetaria, sino que piden atención psicológica, muchas incluso piden una reparación con algún bien material, pero yo creo que también es dependiendo de las necesidades de cada víctima y de lo que sienta ella que necesita para dejar de sentirse vulnerable. Sí, totalmente. Totalmente. Fíjense, esto es algo bien interesante que plantea Yersen. La reparación integral siempre va a atender al caso concreto. O sea, tenemos como medidas estándar, pero siempre va a ser en función de las necesidades y en función del daño cometido contra la víctima del daño. Pero la verdad es que infraestructuralmente sí hay condiciones, pero como usted bien señala, la falta de conciencia jurídica nos ha llevado que no siempre se exija, ¿no? Desde el punto de vista de la víctima. Sí, Armando. Muchas gracias, Yericel, por su comentario. Hola, Armando. Hola. Sí, nada más para reportar poquito. Creo que tiene un gran punto Yericel, de que a las víctimas se les debe de acompañar psicológicamente, y eso es a cualquiera, a todo el que llegue. Desde el principio que llega a poner la denuncia, debe de haber alguien que le brinde ese apoyo, esa confianza, para que pueda, pues, sentirse a gusto y empiece a trabajar en recuperar pues, ese daño que se le causó. Sí, para que pueda restituirse, ¿no? Para que pueda restituir y para que pueda retomar su proyecto de vida. Para eso se busca la reparación integral, para que la persona, o sea, después del hecho victimizante, pueda nuevamente causar su vida, pueda nuevamente retomar un proyecto de vida, con condiciones adecuadas, ¿no? Para el ejercicio de sus derechos humanos. Pues esto sería todo por mi parte. La verdad es que yo les agradezco mucho. Yo lo único que les quiero invitar es que reflexionen sobre todo esto, reflexionen sobre la necesidad de que los ciudadanos, las ciudadanas conozcamos sobre estos temas, porque la conciencia jurídica, les digo, es uno de los elementos más indispensables, ¿no? Desafortunadamente se deja mucho en los abogados el conocimiento de derechos, de instituciones, de normas, de procedimientos, pero no debe ser así. La verdad es que en el momento en que la ciudadanía se empiece a apropiar de sus derechos, de sus instituciones, esto se tiene que ir moviendo con mayor dinamismo, ¿no? Los cambios institucionales, los cambios del Estado se van a lograr cuando nosotros como ciudadanía, nosotros como sociedad, detonemos y exijamos a las instituciones el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y bueno, no sé si... Maestro Sí, Carlos. claro. Sí, profesora. La verdad hasta da coraje de este sistema que hay. O sea, hay herramientas, pero pues no se usan. Qué coraje. Sí, no se usa por desconocimiento y por eso la importancia de que ustedes lo conozcan. Sí, exacto. Yo creo, profesora, que es más el hecho de que tenemos mucho a que lo haga otra persona. Mientras a nosotros no nos pase, no nos importa conocer la ley. Mientras nosotros no estemos en algún punto en el que necesitemos de la ley, no la vamos a ejecutar, no la vamos a saber, porque incluso en ramas como laboral, penal, ¿cuánta gente no se ha metido en problemas justamente por desconocer la ley? Así es, totalmente. Muy bien, maestra Esther. Yo le quiero agradecer a nombre del Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Su ponencia del día de hoy ha sido muy interesante, permanecido escuchando y bueno, creo que es un tema muy polémico. Y la vamos a invitar para más adelante para que nos dé otra plática, la que comentaba de derechos humanos y discriminación. Sí, yo encantada. La verdad es que hay mucho de dónde seguir dialogando y que resulta relevante, ¿no? Para la ciudadanía. O sea, el interés de todo esto, de participar en estas conferencias, es precisamente hacer una difusión, una labor de difusión, que si bien le toca al Estado, los ciudadanos lo podemos hacer, ¿no? También, y lo debemos de hacer.
Muy bien, felicitaciones. Y bueno, pues les voy a pedir a todos si pueden abrir las cámaras para pedirle al señor Iván Cervantes si puede tomar unas capturas de pantalla para que quede evidencia de que se dio esta conferencia. Sonrían, por favor. Gracias, Mari Canales, muy amable. Gracias a todos, por sus comentarios y por sus participaciones. Así es, muchísimos comentarios y mucha participación. Gustó mucho esta plática. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana. La próxima semana tenemos otro webinar. Les vamos a poner la información del que sigue. Gracias, buenas noches, hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.